Tu actitud es la clave de tu salud. Muy buenas amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo resumen de un libro. Hoy le toca a cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Bien, este resumen que he hecho, lo he hecho a conciencia, ¿vale? Para poder ayudarte en un lenguaje lo menos técnico posible, porque la autora utiliza mucho tecnicismo científico y entiendo que quizás no sea la mejor manera de explicarte este resumen para que pueda ayudarte, para que puedas entenderlo y puedas ver cómo la manera en la cual estás gestionando tus emociones está afectando a que sigas gestionando igual de mal y gravemente a tu salud. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a hablar de felicidad, de autoestima, de qué manera, de cómo tu pasado está afectando tu presente. Y bueno, sin más dilatación, vamos a empezar, que aquí hay chicha, pero de la buena. Bien, la autora comienza hablando bueno, qué es la felicidad y con qué términos, realmente está aunado. Y bueno, la felicidad está claro que está aunado con tener un buen grado de autoestima, pues porque al final esto es lo que a ti te va a crear cierto equilibrio interior, cierta paz, y esto, quieras que no, es lo que nos ayuda a estar tranquilos y vivir felices en el día. Además, luego también aúna la felicidad con el sufrimiento, con el trauma, y dice que es muy importante, pues bueno, hay cosas que ya las hemos vivido, que no podemos evitarlas, evidentemente, pero sí podemos rehacernos, podemos superarlo y superar esas derrotas para poder crecer y alcanzar esa felicidad, por así decirlo, que todos tanto buscamos. Bueno, pues al final, cuando tú empiezas a superar todos estos traumas, empiezas a superar los traumas, ves que el sufrimiento tiene una explicación, tiene un sentido. Y bueno, dentro de los sentidos que existen, que tiene el sufrimiento, pues te convierte en una mejor persona. Te ayuda a reflexionar sobre la vida, sobre que a lo mejor qué has hecho tú mal, qué han hecho otras personas, qué es lo que ha pasado, los porqués. Te ayuda a ser más flexible, te ayuda también a conocer y superar tus limitaciones, y al final lo que nos ayuda sí o sí, si aceptas esa ayuda, es a una transformación. Bien, dice que como el antídoto hacia todos estos males, entre comillas, pues bueno, es el amor, y no solo el que tú tienes que proporcionarte a ti mismo, sino el amor también son muy importantes. En el amor también son muy importantes las relaciones, tener buenas relaciones personales, y para eso la autora da unas ciertas pautas para cómo se tienen que crear buenas relaciones personales, que bueno, no las he enumerado porque entiendo que bueno, si te interesa profundizar, pues bueno, este libro es maravilloso y lo puedes comprar, y sé que te va a encantar. Bien, ¿qué más? Y puedes también... y como terapia amorosa, pues utilizar recuerdos positivos, porque al final la mente no sabe si lo que está imaginando es real o no, pero esto en los dos sentidos, tanto para lo que imaginas malo como para que lo recuerdes bueno. Entonces, recordar algo es como revivirlo dos veces. Pues si recuerdas lo positivo, puedes llenarte de esa emoción y volver a vivir experiencias en el presente positivas del pasado. Bien, también nos habla de la hormona del cortisol. El cortisol es una hormona liberada cuando los procesos estresantes. Es una hormona que, bueno, como bien explica la autora, tiene muchísimos beneficios porque es vital para nuestra supervivencia. Gracias a ella pues podemos reaccionar ante los peligros, pero claro, el problema está en cuando estamos en peligro constantemente, a diario, 24 horas, esta hormona está pululando por ahí las 24 horas en nuestra sangre. Claro, aquí es donde radica el problema del cortisol, porque el cortisol, por ejemplo, nos viene muy bien cuando, pues, vamos a suponer que vamos a cruzar la calle, vamos con nuestro hijo o nuestra hija, y va a cruzar, pasa un coche, y tú tienes la reacción de coger al niño y tirarlo hacia detrás. Bueno, pues eso ha sido gracias al cortisol. Esa hormona se ha liberado rápidamente, entre otras, y a ti te da tiempo a reaccionar de una manera rápida.
Pero claro, el problema está en cuando el problema está en cuando está demasiado tiempo esa hormona en sangre. ¿Por qué? Bueno, pues porque se activan ciertas partes de nuestro sistema nervioso, como es el sistema simpático, que es el sistema de supervivencia, y está 24 horas enchufado. Esto quiere decir que estamos 24 horas en un estado de alerta. Claro, esto significa pues que afecta a la tensión sanguínea, a la tensión también de nuestros músculos, incluso a la dilatación de las pupilas, bueno, a nuestra manera de reaccionar, de pensar, de ser, y además, bueno, pues hay una mayor acumulación de grasa en el organismo cuando tenemos altos niveles de estrés, de cortisol en sangre, altera los ciclos menstruales en la mujer, también causa lesiones o daños a nivel tiroideo, como el hipohipertiroidismo y otras enfermedades, aumenta también la inflamación en el organismo, y este es el precursor de muchísimas enfermedades en el ser humano. Además, baja nuestra energía y afecta al sistema inmunológico, entre otros muchos daños. Aquí la autora dice una frase que me gusta mucho y que es totalmente real, la repito porque la acabo de decir antes, pero bueno, viene al tema: tu mente y tu cuerpo no distinguen entre lo real y lo imaginario. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas normalmente que se padecen de ansiedad? Yo misma la he padecido, he tenido alguna enfermedad que bueno, y que tenía procesos depresivos, o la depresión en sí, o bueno, cualquier enfermedad que afecte al estado de ánimo al final. Bueno, pues muchas veces vivimos en el pasado o en el futuro, o sea, estamos recordando cosas que ya han pasado y las estamos recreando constantemente en nuestra mente, o cosas que ni siquiera han pasado y algo que puede pasar. Pero claro, el cerebro, como decimos, no sabe distinguir entre lo real y lo imaginario. Y realmente la química que tú empiezas a contextualizar en tu organismo, la química, las hormonas del estrés, bueno, la aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, nerviosismo, etcétera, es como si estuviera pasando, haya pasado o no vaya a pasar. Entonces es importante vivir en el presente, como bien diremos ahora más tarde. Bueno, ¿qué pasa? Que todos estos procesos mentales erróneos, al final lo que están haciendo es disminuir nuestros niveles de serotonina, que es la hormona del bienestar o de la felicidad. Disminuye la dopamina, que es la hormona de la acción. Por eso las personas con depresión, las personas con ansiedad, con ciertas enfermedades, bueno, pues al final no tienen motivación por hacer nada, no tienen ganas de hacer nada, y es porque les falta esta hormona. Esto conlleva un estado de infelicidad crónico, y también afecta, incluso, claro, al final, tanta tensión mental afecta a la tensión muscular, y es cuando padecemos tantos dolores emocionales: dolor de cuello, me duele la espalda, me duele las caderas, me duele las piernas, y esto viene provocado por demasiado ruido mental, demasiado pensamiento negativo. Por otro lado, la autora nos habla de la alimentación. La alimentación es clave, somos lo que comemos, y evidentemente si yo como mal, pienso mal. Aquí la autora nos habla de cómo la ingesta de procesados es una de las causas de estados de ánimo alterados y de la infelicidad en el ser humano, y de un estado inflamatorio. Y como veremos, un estado de inflamación al final nos afecta a nuestro estado de ánimo, a nuestra salud, y somos muchísimo más proclives a tener, entre muchas enfermedades, la depresión. Bien, nos habla de alimentos, de infusiones, de alimentos, plantas medicinales, las cuales podemos recurrir para bajar ese estado de inflamación, y esto al final, como nuestro intestino se comunica con nuestro cerebro por el nervio vago, hay una comunicación. Si yo mejoro mi intestino, que ahí radica mi segundo cerebro, mejoraré también mi estado mental. Podemos utilizar plantas medicinales como la cúrcuma, el perejil, el laurel, el romero, también la ingesta de cítricos a diario por la vitamina C también nos va a ayudar a la desinflamación. La vitamina D, en este caso el sol, es crucial
crucial. La cebolla, el puerro como verduras, bueno, pues o el ajo, pues estos son cosas que puedes implementar en tu día a día y te ayudarán a cada vez sentirte mucho mejor. Bueno, ¿qué pasa? Que, bueno, aquí la autora ya nos empieza a hablar de un tema psicológico, de los porqués, de las razones, de la raíz realmente bueno, los estados depresivos en los que vives, en los que vive la gente, y al final todo tiene su raíz, la misma raíz, y son las heridas del pasado. Son heridas que normalmente la gente no es consciente, o sí es consciente y no quiere andar en ella, pero son las que nos llevan a tener ciertas actitudes ante la vida, que al final, en la vida adulta, esas actitudes las convertimos en depresivas y dirigen de una manera inconsciente toda nuestra vida, repito. Entonces, es como que quedamos enganchados a ese dolor y no sabemos superarlo. Y ya te digo, esto pasa de manera consciente e inconsciente. Puede ser que tú hayas, en el vídeo anterior lo decía, puede ser que hayas tenido vivencias que no recuerdas, pero tu inconsciente sigue enganchado a esas vivencias y a esas maneras de creer que es la manera correcta de ver el mundo, por así decirlo. Consecuencias que tienen las heridas del pasado, bueno, pues uno es el sentimiento de culpa. ¿Qué pasa? Que bueno, pues es cuando nos exigimos demasiado y sentimos culpa por no cumplir nuestras expectativas o las del mundo. Y esto al final es una autodestrucción de la persona, psicológicamente y físicamente, pues porque no se puede vivir con culpa, sencillamente. La depresión, pues al final la pena, la tristeza, alteraciones del sueño, el llorar continuamente, pues son las características que tiene la depresión y todo esto tiene su causa en una mala gestión, en una mala gestión de tus heridas del pasado. Aunque tú tengas detonantes en tu edad adulta que hayan detonado esas heridas, la depresión viene dada por esa mala gestión, esas creencias que se clavaron en tu subconsciente cuando eras pequeñita o pequeñito. Bueno, luego habla del perdón. El perdón es súper necesario, pero yo estoy de acuerdo con la doctora, no hay que ser cínico, vamos a ver. No quiere decir que tú tengas que perdonar a diestro y siniestro porque a cualquier persona que te haya hecho daño y aquí todos están amigos, no. Es un perdón hacia ti mismo, hacia esa persona, en una manera de liberación, de ir al pasado y volver sano y salvo. Simplemente es para que te liberes, para que no lleves esa energía, arrastras toda tu vida, porque eso es un veneno súper tóxico para ti mismo, para tu persona. También habla de la compasión, que bueno, pues al final es algo básico que tenemos que tener, que es la empatía, que es el ponerte en lugar de la otra persona, porque al final cuando tú te pones en lugar de la otra persona, aunque no se lo merezca, que siempre se lo merecen, pero aunque no se lo merezca, puedes llegar al perdón y al final puedes liberarte de esa culpa que llevas arrastrando. Y ves, bueno, pues son escalones contiguos al final uno del otro, porque todos son consecuencias de nuestras heridas. Bien, luego también nos habla del miedo y de la ansiedad, que bueno, pues si quien ha padecido un ataque de ansiedad sabe que es horrible, yo a mí me han dado y bueno, yo he perdido la visión y es una sensación como que me voy a morir, algo así, ¿no? Es como yo creía que me estaba dando un infarto. Encima y la primera vez que me dio, empecé a perder la visión, yo creía que me estaba dando un bajón de azúcar, claro, como no comía muy bien y eso, y al final, y me bebí 2 Coca-Colas seguidas, claro, me quedé tirada en el váter del restaurante, pues creía que me iba a morir, pero al final simplemente es una sensación, no te está pasando nada, simplemente es dejarlo pasar y ya está. Y al final, pues bueno, abrazarlo porque es tu cuerpo que te está queriendo decir algo. Yo en ese momento no lo entendía, pero ahora al final, pues bueno, puedo, después de todas las consecuencias que atraen no comprender esas situaciones, pues puedo aconsejarte que empieces a abrazar lo que te pasa y a agradecerlo, porque gracias a eso puedes darte cuenta que algo tienes que cambiar, ¿vale?
Bien, entonces el miedo, la ansiedad, nos está queriendo decir que no estamos haciendo una buena gestión emocional de sea lo que te pase. Y esto lo que conlleva aquí se pone un poco más técnica la autora y es el secuestro de la amígdala, que es, bueno, pues cuando tenemos miedo activamos una parte de nuestro sistema nervioso, la amígdala, se inflama, se activa y esta, ¿qué pasa? Que cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, esta amígdala se pasa todo el día activada. Esto es lo que le llaman el secuestro de la amígdala. Pues ¿por qué? Porque cuando tú tienes todo el día esa parte del cerebro activada, eres una persona más irritable, más agresiva, estás nervioso todo el día y al final ese estado de ir por la vida se vuelve incluso crónica. Al final esto funciona así y a mí esto me ha pasado, puedo corroborar que es 100%. Este secuestro de la amígdala, si no eres una mala persona, que no creo que haya malas personas, sino personas pues bueno, que no han sabido gestionar sus cosas. Pero al final, mira, recibimos, esto lo voy a leer tal cual, recibimos un estímulo, hay una reacción explosiva por tu parte, ¿sí? ¿Vale? Una incapacidad de gestionar esa realidad. ¿Qué pasa? Que hay un bloqueo por parálisis, ¿vale? Te bloqueas. Sale la agresividad. Luego te arrepientes y pides perdón. Y esta es la dinámica de muchísimas personas que así funcionan día tras día en su vida. No sé gestionar mis emociones, tampoco me preocupo por ello, y pido perdón. Y así, y arrasas con lo que haya detrás. Entonces es importante conocer estas cosas para ir aprendiendo a gestionar nuestras emociones antes de hacernos daño a nosotros y a nadie. Bien, la clave es reconocer qué cosas son las que activan tus miedos. Da un paso adelante, ¿vale? Reconoce cuáles son tus inseguridades y entiéndelas y sánalas y enfréntate a esos miedos. Si no te enfrentas, jamás vas a poder superarlos. Y si no te paras a pensar qué es lo que me hace, qué es tener estas reacciones, inseguridad a quedarme solo, inseguridad a que me humillen, a que me rechacen, ¿a qué es? Algo tiene que ser. Pues lo primero es eso. Bien, luego nos habla que la solución, la clave está en vivir en el momento presente, que esto a las personas con depresión, ansiedad, pues le cuesta muchísimo vivir en el presente, siempre están imaginando con supuestos malos, supuestos buenos o expectativas que se crean, o recuerdos horribles al final. Bueno, pues al final, mirad, y esto es súper importante de entender porque la realidad depende de tu percepción, no de que sea verdad. Cada uno vive la realidad a su manera y depende del estado de ánimo que tenga, porque a lo mejor lo que una cosa hoy que me he levantado súper bien y estoy súper feliz, me parece súper happy y lo aguanto, y otro día que me he levantado con el pie izquierdo, ¿vale? No lo aguanto. Y me parece algo horrible y que me está traicionando, ¿me entendéis? La misma situación depende de tu estado de ánimo, depende de tu percepción, crearás una realidad o crearás otra. Entonces es importante conocerlo y es importante que sepamos dónde nos estamos metiendo, o sea, que cambiemos nuestra percepción del mundo. Porque esto todo viene dado por la activación de estas heridas del pasado. Y esto, si no lo sanas, nunca vas a ser feliz, porque te está impidiendo tu crecimiento. Entonces, ¿qué es la felicidad? La detección de esas heridas, la sanación de ellas y crecimiento. Y el crecimiento. Y esto es así. ¿Qué pasa? Que la mayoría de personas, como no se paran a hacer todas estas cosas, viven insatisfechas en su vida. Tienen demasiadas expectativas ante la vida, ante lo que debería de ser, ante lo que debería de haber pasado y viven insatisfechas. Y claro, esto, tú lo que necesitas es al final lo que te está diciendo, hola, necesitas un cambio de pensamientos para poder crear un cambio de realidad. Y es 100% así. Bien, todo esto viene determinado también por las creencias con las que hemos crecido, las creencias, los valores,
las ideas, las opiniones que tenemos de nosotros y del mundo, porque al final las creencias que arrastramos o nos limitan o nos hacen crecer. Entonces es importante empezar a tener ideas sobre nosotros y sobre el mundo, a empoderar nuestras creencias y todas aquellas que nos limiten, eliminarlas de un solo golpe de nuestra vida e intentar poco a poco, porque es muy difícil haber crecido con 40 años con una creencia en la cual esto es A y esto es A, y luego pues que te están diciendo que por ahí no es el camino de la felicidad y tener que cambiarlo, pero bueno, al final, si te pones, si te sientas, si te lo trabajas, lo consigues. Bien. Por último, nos habla que es muy importante el sueño. El sueño en realidad es un proceso donde reparamos, donde el cuerpo utiliza, es una fase detox del organismo, y depende mucho. Tu calidad del sueño depende de tu estado de ánimo y incluso afecta hasta tu alimentación. Entonces da una serie de pautas que, bueno, yo te lo resumo en 4 puntos. No utilizar dispositivos, ¿vale? Un par de horas antes de irte a dormir. Crear una rutina de sueño específica, diaria. No dormir sin luces. Y tener mucho cuidado con los últimos pensamientos que tenemos. Esto es cuando nos vamos ya a la camita. Bien, luego nos habla de la neuroplasticidad, en la cual, ¿qué quiere decir? Mirad, el estrés afecta a nuestra estructura cerebral, y esta estructura al final afecta también a la manera en la cual gestionamos nuestras emociones o entendemos el mundo. Entonces, estos daños afectan a nuestra atención. Si yo procuro mejorar mi atención con actividades en mi día que así lo requieran, mi cerebro tiene que adaptarse. Entonces empezará a generar nuevas neuronas que me ayudarán a mejorar mi atención, y esta atención me ayudará a mejorar mis decisiones, porque cuanto mejor estructura cerebral yo tenga, mejores decisiones tendré, porque tendré mayor capacidad de gestionar tanto lo bueno como lo malo, como mejorar mi inteligencia emocional, al fin y al cabo, bueno, todas las inteligencias, evidentemente, y es cambiar unas redes neuronales. Cuando yo tengo una creencia es una red neuronal que se ha instaurado en mi cerebro. ¿Qué quiere decir? Pues varios conjuntos de neuronas que actúan todas a la vez. Pues tengo una reacción cuando me hacen da, tengo una reacción B. Pues bueno, pues eso, se activan todas esas neuronas. ¿Qué pasa? Que si yo al final esto lo voy apagando y voy mejorando, voy creando otras conexiones, al final le daré fuerza a lo que más uso, y las que ya no quiero usar se irán apagando, porque estoy mejorando esa estructura para que haya pues otro tipo otra manera de crear impulsos nerviosos en mi cerebro, para yo poder convertirme en otra persona, reaccionar de otra manera, tomar mejores decisiones y convertirme en mi mejor versión. Técnicas, pues el mindfulness, por ejemplo, también te diría pues el dibujo, la música, no sé, cosas que de ti o el baile que te hagan tener una atención plena en una actividad en el momento presente. Bien, por último también dice que bueno, al final todas estas emociones las tenemos que expresar de cierta manera, porque esto aquí lo corroboro, porque cuando reprimimos emociones, esto viene precedido antes o después, y más pronto que tarde, por alguna enfermedad, y muchas de ellas son enfermedades psicosomáticas que bueno, pues ya afectando al intestino, como las digestiones, reflujos, estreñimiento, diarreas, etcétera. Pues todo empezó aquí, en la cabeza. Dolores musculares, como hemos dicho antes, pues no es que tú no tienes tortícolis o te duele el cuello porque te duele el cuello, no, es que ese dolor empezó aquí. Entonces es importante cuidar lo que tenemos dentro de la cabecita para crearle al cuerpo, a lo físico, los menos daños posibles. Y acabo con una frase: la actitud es la clave de la salud. Si quieres mejorar tu salud, si quieres mejorar tu estado de energía, tu vitalidad, la actitud es la clave. Tú recuerda esto, que la realidad, lo que tú percibes como realidad simplemente es la percepción que tú tienes, y en ese momento. Así es que es muy importante que empieces a poner orden en tu cabeza, a darle a tomarte los problemas de otra manera, porque los problemas son los que son, es la actitud con la que yo me lo tomo, lo relevante, lo que importa, y de hecho, y de ahí radica la solución.
Y por último, nada, la autora también nos habla al final del libro de, bueno, pues el cáncer, y se mete un poco en ADN, en temas un poquito de genética, etcétera, que te invito a que si te gustan esas cosas, pues te lo compres y le eches un vistacillo. Así es que muchísimas gracias, espero que os haya ayudado, espero que os haya gustado cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estape, te lo recomiendo, y amigas, amigos, nos vemos en el próximo vídeo.